Bueno, vamos a entrar en un tema que va a ser bien chocante. El ser humano nace, crece y cuando llega a la adultez cree que sabe muchas cosas. Aquí nosotros tenemos el lema este de todo lo que el hombre ignora no existe para él y por eso el universo cada uno se resume al tamaño de su saber y eso es completamente cierto. Es decir, el ser humano no sobrepasa aquello que conoce y más tristemente aún no sobrepasa aquello que cree conocer o que le han hecho creer que conoce. Y es que hay unas cuantas palabritas tan abstractas, tan abstractas, tan abstractas, que para el ser humano medio resulta casi imposible de definir, aunque siempre, no importa quién sea, cree que la sabe. Y son las definiciones de política y poder. Y es que la historia nos enseña una sola cosa, es que siempre el poder es ejercido por una élite. Incluso tenemos una tendencia en nuestro mundo cristiano, ¿no? En este caso, de los credos sobre el Mesías. Es decir, siempre estamos esperando también por un Mesías. Es decir, no somos nosotros los que tenemos que actuar y que hacer las cosas, sino siempre tenemos que estar esperando por un líder. Y esto es parte de la cultura. No sé si de todas las culturas, pero de la occidental sí. Entonces, esas élites salen de forma más variopinta que se pueda pensar. Es decir, son muy variados los orígenes de esas élites, la extracción social que tiene, etcétera, etcétera, el estilo de gobernar que tenga y las razones para justificar el dominio que tiene sobre el resto de sociedad. Pero lo que sí no cambia es que siempre hay una élite gobernándonos a nosotros. Y siempre hay un grupo de personas por las que nosotros estamos esperando orientaciones. Así se funciona el mundo. Y es que existe solo una forma de hacer que nosotros obedezcamos a las élites. Y es mediante la persuasión y mediante la coacción. Y esto entendamos en todos los sistemas políticos. Existe una élite, que es la que gobierna, y el resto de la sociedad siendo gobernada y manejada por esa élite. Entonces, hay dos formas, como les digo, la persuasión y la coacción. Es decir, para la persuasión está armado un tinglado que es la cultura o las ideas. Entonces, es una cosa que desde niño se nos inculca toda una serie de valores, estilos de vida, etcétera, etcétera, que terminamos aceptando después sin discusión. Y creemos que el mundo debe ser así. Incluso cuando uno observa culturas diferentes, uno dice, mira qué raro este, mira cómo se viste este otro. Porque creemos que la única forma de existir es la que nos ha inculcado a nosotros. Hoy día con internet y con todos estos medios de comunicación gigantescos nos hemos acercado un poco los seres humanos unos a otros y ya determinadas cosas que digamos 40 o 50 años atrás eran rarezas para nosotros, ya son cosas de sentido común porque nos hemos ido acostumbrando poco a poco a verlas a través de las redes por lo menos y a través de películas también. Así pues, cuando un árabe esto tiene un turbante en la cabeza, ya no nos resulta tan extraño y ya no discutimos tanto si tiene la razón el turbante o nosotros usando sombrero. Tan sencillo como eso. En fin, se nos inculca un sistema de ideas que es conveniente para las élites de poder y que es regida por las élites de poder. Es decir, las élites de poder fabrican la cultura social, la cultura de masa que les conviene a ellos para que nosotros interpretemos al mundo a través de esa cultura que se nos inculca. Una vez en ese estado, todo lo que más o menos tenga que ver con esa cultura nos lucirá natural, deseable y aceptable. Y todo lo que sea raro con respecto a esa cultura, cuando menos lo cuestionaremos fuertemente. Y en una buena cantidad de casos lo rechazaremos. Así pues, las élites se montan sobre nosotros basados en un sistema cultural inculcado por ellos, desarrollado por ellos y regido permanentemente por ellos. Señores, yo no estoy haciendo excepciones entre
democracias y dictaduras. En todos los sistemas sociales hay una élite gobernante y un pueblo que obedece, y principalmente obedece a través de una cultura. La cultura lo mismo puede ser una cultura religiosa que una ideología. Y de hecho, digamos que las dictaduras del siglo XX decidieron depositar todo su poder en ideologías, rechazando generalmente a las religiones. Pero durante todo el resto de la historia humana fue casi al revés. Y ahora parece haber cierto retorno. Por ejemplo, digamos en Rusia, Putin pretende restaurar la Iglesia Ortodoxa rusa como una de las fuentes de poder en Rusia y como una fuente cultural unificadora del pueblo ruso. Fíjense la importancia que tiene eso. Es decir, siempre es necesario lo que le llaman una fe fundante para tener un Estado sólido. Y la fe fundante, vuelvo a repetir, esa fe fundante lo mismo puede ser de índole religiosa que de índole ideológica. Es decir, es una construcción abstracta fabricado por las élites para inculcarla en toda la población, para unificar lo más posible el pensamiento más general de esa población. Usted podrá pensar después si le gustan las rubias, las trigueñas, son asuntos suyos. No siempre, porque ya hasta la ingeniería social se está metiendo en eso. Pero lo cierto es que usted tiene al final del camino determinados niveles muy elementales para decir, pero esas grandes líneas generales le son impuestas a usted a través de la cultura, que vuelvo a repetir, puede ser ideológica, que incluso puede llegar a rechazar las religiones, o de índole religiosa o de índole mixta. Pero siempre hay una base cultural. Ahora, está claro que esas élites van maniobrando. Una vez que esas élites van maniobrando, mientras que la cultura les sirva para mantener el poder, todo está bien. Entonces estamos en forma de sociedades civiles o sociedades contentas, por llamar de alguna forma, con el poder establecido, porque no hay contradicción entre lo que a esa comunidad se le ha hecho creer y lo que las élites quieren que crea para llevar adelante su proyecto. Así funcionan las cosas, señores, no de otra forma. Pero cuando se producen discrepancias, y a veces discrepancias serias, la élite tiene que recurrir a la fuerza. Y la fuerza es una alternativa cuando se acabaron las medidas, por llamarlo de alguna forma, político-ideológicas. En ese momento se salta hacia el uso de la fuerza. ¿Por qué el uso de la fuerza? Porque ya la cultura no alcanza para convencer a la ciudadanía de que debe estar quieta y tranquila. Entonces, ¿qué sucede con la fuerza? Que la fuerza es una alternativa, pero una alternativa que no puede utilizarse eternamente. Ninguna sociedad puede vivir utilizando eternamente la fuerza. Ojo, estamos hablando incluso de las dictaduras. Tampoco las dictaduras pueden usar eternamente la fuerza. Es decir, las dictaduras sustituyen en cuanto pueden. Una vez que pasa el peligro inmediato, sustituyen la fuerza por alguna forma de convencimiento, alguna forma de pacto social. Si les fue muy mal y no pueden controlarlo todo, alguna forma de nuevo pacto social, pero tienen que volver a la fase cultural de control, es decir, a la fase de convencimiento. La fase estrictamente de fuerza nunca puede ser permanente, incluso en dictaduras. Así funciona el mundo real, señores. Todo lo demás, no importa lo que sea, es pura comedia, puro teatro. Es decir, la sociedad funciona como si fuera una obra de teatro, donde usted a través de una cultura se le hace creer que el mundo es de una forma, usted lo ve de esa forma, pero eso es la novela que las élites le crearon a usted para que tenerla delante de los ojos. Cuando eso falla, viene el uso de la fuerza. Incluso Maquiavelo se preguntaba qué era más bueno para el príncipe, si ser amado o ser temido, y llegó a la conclusión de que era más importante ser temido que ser amado,
porque el hombre en su gratitud jamás llega a ser completamente fiel. Siempre en algún momento puede escupir la mano del que le da de comer. Pero jamás en la vida, el hombre pierde el miedo al castigo. Entonces, el último elemento de control social siempre es el castigo. Siempre es el castigo. Y es la fuerza que, como vuelvo a repetir, una vez pasados los sucesos que ponían en peligro la estabilidad, tienen que ser desechadas y tienen que ser sustituidas nuevamente por algún tipo de diálogo político. Y siempre vuelve a entrar la palabra político y siempre vuelve a entrar en juego los políticos, que son los que hacen ese trabajo de no dar palo, sino intentar convencer a la gente y, como decimos en un idioma más cubano, cuadrar la caja con la gente para que parezca, pero nunca va a ser. Así pues, digamos, con independencia de lo que creamos de cualquier cosa, esta es la forma real de que funciona la sociedad. El poder como tal. Las 5 bases del poder son las siguientes. Poder legítimo es el poder legitimado que se refiere al grupo que acepta la situación tal y como está, debido a que concuerda con sus creencias. El poder de referencia, que es el que se refiere a ciertos individuos de persuadir o influir sobre otros. El poder del experto tampoco puede desconocerse, es decir, una persona que tiene un expertise determinado, pues puede influir en la sociedad. El poder de la recompensa, es decir, el que tiene dinero para comprar voluntades. Y el poder de coacción, que se está claro, como hemos explicado, es el último y final, es la fuerza bruta. El que tiene la fuerza bruta termina mandando al final. Con independencia de que está discutido si es el dinero, cuánto juega sobre ese mismo poder de la fuerza, porque los ejércitos también hay que pagarlo. Conclusión, la ilusión nos dice que tenemos toda una serie de regímenes sociales de diferente tipo. La realidad nos dice que siempre hay una élite que gobierna al resto de la sociedad. Y eso no se puede desconocer. Y esa élite incluso esa élite no tiene que ser maligna. Es la élite que puede ser orientadora y guía del resto de la sociedad para el progreso, para el bien. Es decir, no vamos a hablar de que el hecho de que sea una élite siempre es una maldición para el resto de la sociedad. No, digamos que si a todos nos dejan por nuestro libre albedrío, esto se vuelve igual que un rebaño de vacas y punto. ¿Entiendes? Es decir, que hay élites que orientan hacia lo positivo a sus sociedades y élites que orientan hacia lo negativo a sus sociedades. Élites que, digamos que nunca va a ser generosa completamente, pero bueno, en su afán de resolver sus problemas logra consolidar el poder en una nación o en un grupo humano para llevarlos hacia el progreso y hacia los avances. Y hemos visto progreso y avance en la humanidad, como no. Y élites que simplemente nunca van a renunciar al poder per se como parte del centro de su existencia. Y a través de ahí generarán todos los mecanismos necesarios para mantenerse en ese poder por sí y para sí. Y son las élites negativas. Entonces, en fin, visto ya que son las élites las que mandan, de que eso del pueblo mandando, etcétera, etcétera, es simplemente una quimera, pues de todas formas no nos queda dudas de que determinadas orientaciones de grupos elitistas han sido mucho mejores que otras. Es decir, esto que llamamos democracia es mucho mejor en general que las dictaduras, aunque siempre es el poder de la élite, de una élite específica sobre el pueblo. Pero sus mecanismos han sido realmente más suaves para la sociedad y por lo tanto más aceptables para todos. Y aquí los dejo, que se me acabó el tiempo.